Las puertas de los cielos se abren y la señal de Hosana en línea se extiende por todo el universo con el mensaje de Dios que llega como refrigerio espiritual para el alma sedienta. Hosana en línea con Carlos Fernando Daza. Disfrútalo en el calor de tu hogar con tu familia. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Que en mi vida ha sido bueno, que en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Señor, por tu amor, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Todo lo que soy te entrego hoy, a ti me rendiré. Con mi ser, con todo mi aliento, yo te adoraré. Todo lo que soy te entrego hoy, a ti me rendiré. En mi vida tú has sido tan bueno, en mi vida tú has sido tan fiel. Aleluya. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. No se me olvidó el nombre del libro. El libro se llamaba En Sintonía con Dios. Y claro, hay muchas cosas que no recuerdo de todo lo que leí de este libro. Pero lo que sí recuerdo es que en este libro que me regalaron recién comenzando yo a caminar con el Señor,
hablaba de la importancia, de la necesidad de nosotros buscar a Dios con todo el corazón, de hacer todo lo posible para siempre estar en comunión con Él, para depender de Él en todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer. Siempre tomáramos en cuenta a nuestro Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. No se me olvidaron esas dos cosas. Como les digo, ahí no recuerdo muchos, ni siquiera cuántos capítulos tendría, pero sí sé que el énfasis era ese: acercarse al Señor, hacer todo lo que fuese necesario cada día para nosotros mantenernos en su camino, pero especialmente para que todo lo que hagamos el Señor estuviese presente, en sintonía con Dios. No se me olvidó, qué bonito, ¿no? El título, el nombre de este libro. Bueno, en este camino del Señor hay otras cosas que no se pueden olvidar. No tan solo el hecho de lo importantísimo, de lo necesario, de lo trascendental, familia querida, que nosotros hagamos cualquier esfuerzo por acercarnos a Él, sino que no podemos olvidar el inmenso amor del Señor. Si tú vas, por ejemplo, a Isaías 40, vas a encontrar que todo el universo, toda la creación de Dios cabe aquí, en el hueco de la mano del Señor. Esto para que recordemos cuán grande es nuestro Dios. Pero lo interesante es que en el Salmo 103, cuando habla del gran amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros, dice que no tiene medida, como es tan alto el cielo sobre la tierra. Imagínense eso, así ha engrandecido, ni siquiera es que tenga un tamaño fijo, sino que el amor del Señor por nosotros es creciente. Me encanta porque dice que no nos paga de acuerdo a cada uno de nuestros pecados, de cada uno de nuestros errores. Solamente pongámonos a imaginar, pensemos por un momentito, si Dios hiciera un juicio a cada uno de nosotros por cada uno de nuestros errores, rebeliones, terquedades, en fin, por cada uno de nuestros pecados, ya estaríamos en el infierno o estaríamos teniendo una vida bastante difícil o completamente diferente, con consecuencias muy negativas. Pero lo que dice el Salmo 103, primero que Dios, antes de hacer el juicio, primero tiene misericordia, y que la misericordia es la manifestación del gran amor del Señor sobre cada uno de nosotros, y esa misericordia ha sido engrandecida de tal manera, es tan grande que no tiene medida. Bueno, esto es tan solo para que nos recordemos todos los días que nuestro Señor primero es quien diseñó esto de amarnos, que la Biblia no trata de el hombre buscando a Dios, sino de Dios buscando al hombre, para que nosotros recibamos todos estos regalos que solamente nuestro Señor planeó y que Él, por su voluntad, por su deseo personal, quiere dárnoslo a cada uno de nosotros a través de su misericordia, que no es algo diferente a la manifestación del gran amor del Señor, aunque no lo merezcamos, y por eso usamos el término gracia, que son regalos de Dios para todos nosotros, que no merecemos, pero que Él precisamente ha engrandecido para que tengamos acceso, porque recuerden, no lo merecemos, y por eso honramos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tomamos en cuenta lo que enseña el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, cuando nos invita, cuando nos dice que la fórmula para que funcione todo esto de la gracia de Dios, la gran manifestación de su amor, nosotros debemos tomar la decisión de estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Hagamos todo lo que podamos hacer. Hagamos todo lo necesario para buscar al Señor, para estar en sintonía con Él, unidos a Él, unánimes a Él, como lo dijimos en algún momento, en alguna transmisión también, que todo lo que hagamos sea coherente a lo que el Señor dice en su palabra. No hay cosa más frustrante que yo quiera nadar en contra de la corriente, porque no va a progresar, no vamos a prosperar nunca.
Pero mientras nosotros tomemos la decisión, porque recuerden, esto se trata de una decisión personal, voluntaria, de agradar al Señor, de vivir como es digno, como Él quiere, como a Él le agrada, haciendo todo lo que Él aprueba. Mire, tengo algunos versos que creo que nos van a ayudar a tener claridad sobre esta reflexión que les estoy compartiendo. Por ejemplo, la vida de Abraham, que definitivamente hablar de fe sin mencionar a Abraham va a ser muy difícil. Pero en estos días estaba leyendo justamente Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: deja a tu tierra y a tu parentela a un lugar que el Señor le mostraría. Y entonces le dice que él lo bendeciría y él sería el padre de una gran nación, y a través de Abraham, ¿verdad?, y de su descendencia llegaría a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Pero ese llamado de sacarlo de Ur, de los caldeos, es interesante porque, ¿saben?, no era solo renunciar, interesante, ¿no?, renunciar a su tierra, a su parentela, sino a su estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida en aquel momento en Ur de los caldeos? La idolatría, la inmoralidad, la perversión, en fin, la influencia espiritual negativa sobre todo aquel que estaba cautivo, esclavo de la idolatría. Y siempre que hay idolatría van a haber pecados sexuales, inmoralidad, perversión en esa área. Entonces, claro, bueno, no dice que Abraham también estaba inmerso en eso, pero lo cierto es cuando Dios le llama, Abraham renuncia a su estilo de vida. Para decirlo de una manera comprensible, renunció a su cultura. Ahora, la mayoría de nosotros tiene cierto tipo de educación. Hemos crecido en diferentes culturas, tenemos tradiciones, hemos ido a lugares de estudio completamente diferentes. Hay regiones que tienen mucha influencia religiosa de la iglesia popular, de la iglesia universal. Otros tienen otro tipo de influencia religiosa. Algunos no tienen una religión, pero tienen cierto sistema que es lo que usan como su guía para poder vivir sin Dios. Países comunistas, países ateos, dirigidos por un régimen, ¿verdad?, dictatorial, que genera también mucho dolor. Entonces, claro, Abraham se encuentra con lo que Dios le está diciendo, le está invitando a hacer, y una gran cosa que hace es renunciar justamente a todo esto. Te dije ahorita, a veces venimos con nuestras propias maletas de lo que nos enseñaron nuestros padres, de la cultura del pueblo en el que hemos vivido, tal vez de la religión que se ha establecido en ese lugar. Y cuando nos encontramos con el Señor, o cuando Él nos encuentra, para decirlo más comprensible, más bonito como realmente es, cuando Él nos encuentra, vamos a tener delante de nosotros la necesidad de elegir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Si vamos a renunciar a cómo hemos vivido, que obviamente y lo más probable es que sea un estilo de vida que Dios no aprueba, por todo aquello en lo que hemos estado inmersos, como la idolatría, como la perversión, como la mentira, o seguimos viviendo de esa manera. Entonces, claro, cada uno trae su propia maleta, y creo que el error que cometemos es querer que Dios nos reciba con todo y maleta. Ahora, yo tengo que aclarar que es verdad que el Señor nos ama a todos y nos acepta a todos en el estado que nosotros llegamos a Él. Hay cosas que Él no aprueba, pero en la medida que yo decida acercarme a Él y mantenerme en su camino, yo voy a encontrar a través de su palabra justamente que hay cosas que Él no aprueba, que no son su voluntad, y es ahí cuando yo tengo que tomar la decisión de si renuncio a mi propia manera de pensar, a mi propia filosofía, a mi propia tradición, a la religión de mis padres y abuelos y tatarabuelos,
y comienzo a vivir como Él quiere. Es una decisión que nos va a costar, pero al final del día, cuando yo renuncio a lo que Dios no aprueba, me voy a encontrar caminando en el camino que Él ha establecido para que yo sea bendecido, bendecida mi familia y bendecida mis generaciones, como ocurrió en el caso de Abraham, que finalmente el Señor le concedió el anhelo dorado de su corazón de ser el padre de una gran nación, concediéndole, siendo él anciano y su esposa estéril, el milagro de haber podido procrear. Mire, no voy a mencionar los lugares, pero hay regiones, países que tienen cierto estilo de vida y cuando uno está con ellos y les dice que Dios no aprueba cierta práctica, nos incomodamos, nos incomodamos, sentimos como que nos colocaron una piedra en el zapato y entonces, claro, ya no estamos de acuerdo con el Señor, ya no nos gusta el Señor. Hay países, por decir algo, que tienen por costumbre ir el hombre a la casa y hablar con el papá y sin haber hablado con la muchacha, que tal vez le haya gustado, negocia con el papá y le dice, mira, te voy a dar 4 vacas, unos caballos y unos terneros y me das a tu hija. Y sin mediar palabra con ella, negocia con el papá y el papá le entrega a la hija sin haber habido romanticismo y un acto de bendición de la relación para confirmar el matrimonio, sino sencillamente entrégame las vacas, entrégame el dinero, entrégame lo que sea y yo te entrego mi hija. Bueno, es una tradición, es algo cultural y en algunos países lo ven como normal. En otros casos hay personas que no hablan con los papás, sino que hablan con la muchacha y le dicen, mira, me gustas, te espero en tal lugar y literalmente se van, se vuelan, se roban a la muchacha y eso lo ven bien porque es tradición, es cultural, pero cuando vienes al Señor, uno se da cuenta que no, que Dios no aprueba eso, que por el contrario se necesita del acto de la bendición sobre la relación, o cuando hemos estado acostumbrados a mentir, a robar, a estafar, a tener relaciones sexuales con todas las personas que se atraviesen en el camino. Y cuando vienes al Señor, uno se encuentra con que, Dios mío, pero esto ha sido mi vida todo el tiempo. Bueno, Abraham renunció a su vida, a su estilo de vida, a sus convicciones, a su cultura, y cuando él renuncia, se encuentra caminando en el camino genuino que le permitiría a él alcanzar la bendición, el sueño dorado de su corazón, el anhelo de su alma. Me encanta Marcos 5, Jairo, aquel principal de la sinagoga, a quien el Señor le resucitó a su hija. Pero noten qué interesante, siendo un principal de la sinagoga, él pudo haber dicho, bueno, yo tengo una posición importante, yo tengo un cargo importantísimo, yo no necesito ir hasta el Señor, que venga Él y me sane la hija. No, Él fue y me llama profundamente la atención y me encanta el hecho de que dejó su posición como principal, renunció a su posición al humillarse, postrarse delante del Señor y rogarle que favoreciera a su hija. Claro, ya hemos visto ese pasaje en algún momento. En ese instante alguien le avisa que su hija había muerto, sin embargo el Señor va y la sana. Pero el acto de renunciar a tal vez lo que hemos logrado en nuestra vida, que decimos, bueno, pero es que yo tengo estos títulos, yo tengo esta posición, este cargo, esta ocupación, en fin, y nos cuesta dejar aquello que creemos realmente es lo que nos hace importante. Y miren, Jairo dejó su posición como principal para humillarse delante del Señor y entonces al humillarse y rogarle al Señor Jesús se encontró en el camino que finalmente, camino genuino hacia el cumplimiento de su sueño dorado. Me parece que debemos tener cuidado con lo que pasó en Mateo 16, que el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos
¿quiénes decían las personas en esa área llamada Cesarea de Filipo? ¿Qué decía la gente de esa área sobre Jesús? Y claro, Pedro le respondió: Señor, algunos dicen que eres Elías, que eres Juan el Bautista, o alguno de los profetas. Y mire que la gente tenía no una concepción mala de Jesús, sino que hablaban de él como alguien asociado con una ayuda espiritual, como un benefactor. Y ninguno de ellos ni le dio gracias, ni le reconoció como Dios. Y cuando Pedro le dice: Señor, tú para mí eres el Hijo de Dios, entonces, claro, el Señor dice: mira, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, porque si hay algo que Dios espera de nosotros, es que más que le reconozcamos como un benefactor de nuestras vidas, es que le reconozcamos como nuestro Dios. Lo que siempre hemos querido transmitirles cuando hablamos de este pasaje de Mateo 16, es que nuestra fe genuina debe ser en el Señor Jesucristo como Dios, como el Señor de nuestras vidas, independientemente de si nos va a dar algo o si no nos lo da. Él sigue siendo nuestro Dios, y con la misma pasión que le agradeceríamos por haberlo hecho, con esa misma pasión debemos seguir creyendo en Él como nuestro Dios, así no nos dé absolutamente nada. Creo que eso lo hemos dicho miles de veces en nuestras transmisiones. Jesús debe ser reconocido como nuestro Dios más que como nuestro propio benefactor, y eso espera el Señor que nosotros hagamos con nuestra fe en Él, más que asociarlo como alguien que nos va a ayudar concediéndonos algún anhelo del corazón. Nuestra principal meta en relación a la fe es acercarnos a Él y reconocerle como nuestro Dios, por encima de cualquier otra creencia, por encima de cualquier religión, por encima de las circunstancias. Jesús debe ser buscado y reconocido como nuestro Señor con la misma pasión que nos da las cosas, y se lo agradeceríamos. Con esa misma pasión debemos reconocerle como nuestro Dios cuando no nos conceda el sueño de nuestro corazón. También me llama la atención, esto en Mateo 21, y digo esto porque hay que tener cuidado, hay que renunciar a nuestro propio estilo de vida, a nuestra posición, pero tengamos cuidado con la actitud del corazón de querer solo venir al Señor tan solo para que nos conceda bendiciones. Mire, llegó el Señor a Jerusalén y todo el pueblo comenzó a decirle: Hosana. Hosana es una expresión de adoración que solo se le da a nuestro Dios. Y comenzaron a decirle: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y claro, se quitaron sus capas, los ramos, hicieron toda una calle de honor. Pero cuando el Señor Jesús comenzó a hablarles, después de ese momento precioso de adoración, de cuando Él comenzó a hablarles de la necesidad de cambiar de vida, de que renunciáramos a culturas, a prácticas, a dejar la soberbia, el orgullo, la religiosidad, la idolatría. Entonces, en Mateo 27 le dijeron a Poncio Pilato: mira, nos conviene que el Señor Jesús multiplique los panes y los peces, ya no tendríamos que trabajar. Nos conviene que el Señor Jesús sane los enfermos, ya no habría ni médicos ni hospitales. Nos sirve que el Señor Jesús resucite a los muertos, ya no habría más cementerio y viviríamos felices para siempre. O sea, nos conviene como ayudador, nos conviene como benefactor. Pero tan pronto Jesús les habló del arrepentimiento, le dijeron a Poncio Pilato: mira, mejor suéltanos a Barrabás y crucifica al Señor Jesús. Tengamos cuidado, familia querida, de honrar al Señor, reconociéndole como Dios, pero alejarnos de Él cuando nos encontramos con su llamado a renunciar a un estilo de vida que nuestro Dios no aprueba. Mire, Judas entregó al Señor, esto en Mateo 26 y está también en Lucas 22, y cuando se acerca al Señor, Judas le había dicho
a los religiosos que querían crucificar al Señor, a todos estos que le habían dicho Hosana al hijo de David, a quien yo le dé un beso, a ese es el Señor Jesús. Estaba oscuro, Judas se acercó y cuando se acercó al Señor le dio un beso. Y el Señor Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Maestro. Miren qué interesante. Con un beso traicionas al Maestro. Déjenme yo hago una reflexión cortita en este último verso que quiero usar para meditar en este momento. Judas fue escogido entre los 12, vio los milagros del Señor, entendió que a Jesús hay que reconocerle como Dios, vio cómo el pueblo le aclamaba y luego le rechazaba por el mensaje del Señor. Y Judas abrió la puerta de su corazón porque tenía un interés económico y sabía que se podía ganar un dinerito extra entregando al Señor, y eso fue lo que hizo. Abrió la puerta de su corazón al enemigo, recibió un dinerito y con un beso traicionó al Señor. Estas son las cosas que no debemos hacer si queremos genuinamente caminar el camino que Dios ha diseñado para que las bendiciones que Él ha planeado para nosotros lleguen a nuestra vida. Tengan mucho cuidado si nosotros no le vamos a reconocer como Dios. Tengamos mucho cuidado si frente a su mensaje de cambio, de arrepentimiento, al final le vamos a rechazar. Pero tengamos mucho cuidado. Esto es lo que yo diría, usar el nombre del Señor en vano. Que decimos sí con nuestras palabras, pero en nuestro corazón decimos no. O decimos si Dios quiere, Dios mediante, haremos esto o lo otro, pero en el corazón sabemos que no lo vamos a hacer. Si Dios quiere, voy a estar en la oración, iré al estudio bíblico, iré a la reunión, pero ya en nuestro corazón sabemos que no lo vamos a hacer. El Señor Jesús dijo, Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor si al final no van a hacer lo que yo les digo? Lucas 6:46. Bueno, tengamos cuidado de querer honrar al Señor, de adorarle, de reconocerle como Dios, pero en nuestro corazón ya sabemos que ni le vamos a obedecer ni con Él nos vamos a comprometer. Lo cierto del caso, y con esto quiero terminar, es que cuando yo decido renunciar a mi propia vida, a mis derechos, a mi cultura, a todo aquello que yo hago que Dios no aprueba, voy a terminar encontrándome genuinamente en el camino que Él diseñó para que tan pronto como sea posible yo me encuentre con la bendición que tanto anhela mi corazón. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento yo cantaré